algunas semanas que estuvimos sin comunicarnos, por lo menos por esta vía, pero sí por correo electrónico. Les comento que el día de hoy, como saben, va a ser nuestra tercer webinar, que es en relación a el tema de impacto colectivo. La próxima semana será la sesión donde se terminará el tema y además va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Y la sesión de la próxima semana va a ser el martes a las 10 de la mañana. Como saben, yo les estaré enviando el correo con la información para que puedan registrarse y puedan entonces atender a la sesión. También les quiero agradecer a todos aquellos a los que me mandaron las temáticas a las cuales quisieran sumarse para la actividad de grupos. Ya estoy en pláticas con el consultor que va a estar ayudando este proceso. Entonces, en esta semana recibirán el correo en donde les estaré informando a qué grupo pertenecen y también poniéndolos en contacto con el consultor. Y también espero en las próximas semanas poderles enviar el directorio con el nombre de todos los que participan en este grupo. Así que pues les agradezco a todos por el día de hoy por estar aquí. Y pues bueno, me empiezo, presento a Efraín Gutiérrez, que es quien va a estar facilitando el webinar de hoy y de la próxima semana. Efraín Gutiérrez es mexicano, radica en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Es director asociado de FSG y tiene experiencia ayudando a organizaciones en la planeación y evaluación de proyectos de impacto colectivo, incluyendo el Lumina Latino Student Success Effort. Es un programa para crear 3 esfuerzos de impacto colectivo enfocados en incrementar el porcentaje de latinos con títulos universitarios en sus comunidades. Efraín ha presentado entrenamientos y pláticas relacionadas con el impacto colectivo en varios foros nacionales en Estados Unidos. Pues sin más, Efraín, te cedo el control del grupo y pues para que tengas la presentación para ellos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireille. Hola a todos. Como ya les mencionó, yo soy Efraín Gutiérrez. Soy originario de Jalisco, de un pueblito que se llama Capilla de Guadalupe, y estudié en la Universidad Panamericana de Guadalajara y también, de hecho, estudié un semestre en la Ciudad de México, también en la Panamericana. Antes de venirme a Estados Unidos, trabajé para el Consulado Americano en Guadalajara y después me maestría en Administración Pública a Seattle. Y le estaba comentando a Mireille que en algún momento, cuando estaba terminando mi maestría, apliqué al trabajo que tengo ahorita en FSG, que es una empresa de consultoría en el sector social, y le comentaba que nomás apliqué a ese trabajo y si me lo dan, bueno, entonces me voy a trabajar unos años aquí, señor, ya me regreso, y ya van 8 años de eso y sigo disfrutando el trabajo acá con FSG. Bueno, yo he estado, pero ahorita estoy en Chicago por una conferencia. Entonces, saludos desde Chicago. Mi trabajo en FSG es más enfocado en la evaluación. El programa es en el área de evaluación como director asociado. Y FSG si quieren pensar, o para explicar un poquito del trabajo que hacemos, es como pensar en las grandes empresas de consultoría de negocios, como Bain o McKinsey, pero el trabajo que hacemos nosotros es en el sector social. Entonces, la empresa se inició como para traducir muchos de del trabajo o de la estrategia que se estaba haciendo en el sector de negocios para social, poder mejorar la manera en que los programas y las diferentes estrategias de las fundaciones, particularmente en los Estados Unidos, funcionan. El tema de hoy es, vamos a hablar un poquito del proceso de impacto colectivo. Perdón, Efraín, que te interrumpa tantito. Se está cortando. No hay problema. Un poco. ¿Podrías quizás checar lo de la conexión o que te puedas quizás pegar más al micrófono para que no se corte? Sí, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Si hay algún problema con el audio, me puedo hablar ¿por qué no le
Vamos a seguir intentando. Me vuelves a interrumpir si se sigue cortando. Ya me moví un poquito para ver si se oye mejor. Ok, perfecto. Ahora se oye bien, pero si no, te vuelvo a decir y sí que lo intentamos por teléfono. Excelente. Y si no, me conecto al audio de la computadora a ver si se oye mejor. Ok, Perfecto. de acuerdo. Perdón. No pasa nada. Perfecto. Entonces, el tema de hoy vamos a hablar un poquito del proceso de impacto colectivo. Impacto colectivo es un proceso que viene de varios décadas de estudios en sistemas y en diferentes maneras de colaboración, y es algo que FSG escribió, creo que les convirtió el primer artículo que escribimos de impacto colectivo como una manera para hacerlo accesible al sector social. Es un método que se utiliza para crear cambios sociales en escala, y vamos a ir explorando un poquito de la teoría de lo que es el impacto colectivo. Y a lo que los voy a invitar a todos es que mientras están escuchando la presentación, vayan pensando en dos cosas. La primera es cómo este tipo de trabajo, lo que les voy a presentar puede aplicar si ustedes hacen o no, porque va a haber partes que posiblemente no les aplican. Y lo segundo es cuáles son las características de líderes, de los líderes que se necesitan de este tipo de colaboración. Entonces, así, mientras vayamos con tengo mucha teoría para ustedes, pero voy a detenerme a medio de la presentación para si tienen alguna pregunta, poderla contestar y no esperarme hasta el final. Entonces, voy a empezar con una historia. Esta es una historia real de un muchachito de 15 años afroamericano que se llama Clarence. Es de bajos recursos y vive con su tía en el Bronx, en Nueva York. Se robó unos zapatos un día. Era su primera ofensa y la única ofensa que tuvo en su vida, y lo llevaron a la corte aquí en los Estados Unidos. Le bajó fianza, y los términos de fianza en los Estados Unidos para jóvenes, particularmente en el estado de Nueva York, son muy estrictos. Pero no fue a la escuela un día y por eso perdió su derecho a estar libre, y terminó en la cárcel. Terminó en la cárcel, sirvió más de un año. La cárcel está a 2 horas de donde vive su tía, y es muy difícil para su tía poderlo visitar. Esa historia no es única, esa es la historia de la mayoría de los jóvenes que terminan el sistema de justicia de los Estados Unidos. No debió haber estado encarcelado. El niño estaba yendo a la escuela, estaba haciendo las cosas bien, faltó un día a la escuela y terminó en el sistema de justicia, en la cárcel. Esto nada más para ilustrarles un poquito de los sistemas que no están funcionando para la juventud y para la comunidad, ¿no? Este es un sistema que se supone que debe de estar, pero también rehabilitando y poniendo a personas que son peligrosas fuera pues de las calles, pero no personas que después de todo tienen algún error en algún punto, pero ahora están tratando de llevar su vida bien. Entonces, es un sistema ineficiente, es un sistema que no es seguro para la juventud, y le cuesta no solamente eso. Si ven ahí lo que tengo en la diapositiva, le cuesta al Estado de Nueva York $290,000 cada joven que está al año, cada joven que está encarcelado en su sistema. 60% de los jóvenes. Perdón, Efraín. Sí, ¿crees que puedas conectarte por tu...? No, vamos jalándole con la computadora, perdón, no sé por qué. No te preocupes. Tú me avisas cuando. ¿Te escucha, Mireille? Ya, te oigo bien. Creo que les pido nada más que me digan a todos por la sección de preguntas y respuestas si ya oyen mejor para poder continuar. Sí, creo que ya se oye bien. Perfecto. Entonces, pues adelante, Efraín. Cualquier cosa te vuelvo a decir, a interrumpir. Perdón,
Ojalá y ahora sí la tecnología esté de nuestro lado. Gracias. No, a ti gracias. Entonces es un sistema fragmentado, es un sistema que no funciona y el 60, algo que es importante mencionar es que los resultados nos hablan de que no está funcionando. El 60% de la juventud que termina en el sistema judicial del estado de Nueva York lo vuelven a arrestar, el 60% a los 2 años el 60% vuelve a estar en la cárcel y el 90% va a regresar en algún punto. Entonces, como ven, es un sistema fragmentado. Ahí les pongo en la diapositiva un poquito del sistema de justicia, nada más para, no esperando que lo puedan leer todo, y perdón que no pudimos traducir el gráfico, pero nada más para que vean todos los diferentes niveles del sistema y todos lo complejo de este sistema, ¿no? Y si estamos hablando de un sistema judicial, también estamos hablando de un sistema de salud mental, también estamos hablando de un sistema de trabajo, estamos hablando de varios sistemas que están conectados con el sistema judicial del estado de Nueva York, por ejemplo. El estado de Nueva York reconoció la complejidad del problema que estaban enfrentando y los problemas que estaba ocasionando en la sociedad, y por eso iniciaron un proceso de impacto colectivo que les ha ayudado, por lo menos en los últimos, en solo 3 años, ha habido resultados transformadores en el sistema de justicia. No es solamente por el sistema de impacto colectivo, la realidad es que hay varios factores que afectan el haber mejorado esto, pero si ven ahí los resultados, hubo una disminución del 24% en arrestos juveniles, hubo menos cuando la gente, los jóvenes los dejan ir y regresan 20% menos. Entonces, este es me gusta empezar la presentación nada más con este ejemplo, porque este es un ejemplo del poder que impacto colectivo puede tener. Ahí tienen la opinión de una de las personas que estaba trabajando en este sistema, y este es un programa que nosotros estuvimos apoyando. Entonces, nuestra organización trabaja el impacto colectivo de 3 diferentes maneras. La primera es con apoyo directo a organizaciones, como este ejemplo que les mostré el día de hoy. También el artículo que les enviamos, tenemos varios artículos, y todos los artículos, todo lo que producimos es sin costo. Pueden entrar a nuestra página de internet y todo es sin costo. Y también tenemos comunidades de aprendizaje. Tenemos una comunidad que se llama el Collective Impact Forum, el foro del impacto colectivo. Es un recurso también gratuito donde la gente que está haciendo impacto colectivo se puede conectar, recibir diferentes entrenamientos, información, y conocer otras personas que están haciendo este tipo de trabajo. Entonces, esto es nada más un poquito como la introducción al trabajo que estamos haciendo nosotros. Luego, ahora me voy a enfocar en la teoría del impacto colectivo, y les voy a ir explicando un poquito de qué es y de qué se trata. Y de ahí ya podemos tener una oportunidad de preguntas y respuestas y seguir con cómo implementarlo. Entonces, en el sector social, bueno, en general, no, si piensas nada más en la teoría, hay diferentes tipos de problemas, ¿no? Hay problemas sencillos que utilizando una receta puedes solucionarlos. Por ejemplo, si quieres hacer un pastel, si sigues la receta al pie de la letra, todos nos pueden quedar un poquito diferentes, pero después de todo vas a tener un pastel, ¿no? Hay problemas complicados que requieren soluciones técnicas. Esto es difícil de hacer en general, pero es más, es como enviar un cohete a la luna, pero también después de todo hay una serie de reglas y de cosas que necesitas hacer, y si sigues todas esas reglas, vas a obtener el mismo resultado, aunque sea un problema complicado. Y luego hay problemas complejos, y los problemas
complejos requieren sistemas, soluciones o de sistemas emergentes, ¿no? Y esto es como crearon, ¿no? Y para ustedes, para los que tengan niñas o niños, ustedes saben que aunque sean ustedes los mismos padres y los estén tratando de educar de la misma manera, a los niños, cada niño requiere diferentes tipos de cuidado y necesitas estar adaptando la manera en que lo estás apoyando para que crezcan bien y el sector social, en general, los que trabajamos en el sector social sabemos que tratamos la mayoría de los problemas con problemas sencillos o complicados, ¿no? Generalmente, la manera en que el sector social trabaja es con, ya sea gobierno o fundaciones que apoyan ciertos programas que son implementados por organizaciones no gubernamentales, y hay un programa específico que se dedica a apoyar a un cierto número de personas, diciendo, bueno, si queremos que nuestros estudiantes en el estado de Jalisco se gradúen de universidad pública, entonces lo que vamos a hacer es incrementar el número de salones, vamos a apoyar el número de salones de preparatoria que les está ayudando a los estudiantes a estudiar universidad, vamos a ayudarles una vez que estén en la universidad. Y este programa tiene hace ciertas apuestas en términos de qué es lo que va a pasar con con los estudiantes. Pero la realidad es que hay problemas que sí se pueden solucionar así, pero hay problemas que son muy complejos y requieren la colaboración de varios sectores y el tener un sistema flexible de soporte para poderlo solucionar. Entonces, un poquito más explicando lo que ya les estaba diciendo, los que trabajamos en el sector social sabemos de la frustración de que a veces los sistemas tradicionales no están ayudándonos a resolver los problemas complejos con los que nos estamos enfrentando, ¿no? Se seleccionan ciertos patrocinadores, las organizaciones compiten, las diferentes organizaciones no gubernamentales tienen que estar compitiendo por fondos. Cuando uno evalúa nuestros programas, estamos tratando de aislar el impacto que nuestro programa ha tenido. Se asume también, por ejemplo, de que la manera en que vamos a poder solucionar problemas complejos es nada más creciendo programas. Si tuviéramos un programa mucho más grande, posiblemente podríamos solucionar el programa. Y a veces el sector corporativo y los gobiernos, a menos de que sean los que están proveyendo los fondos, generalmente no están participando en las soluciones en la solución con las fundaciones y con las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, lo que estamos promoviendo, imagínense un sistema, es como nosotros lo definimos como impacto aislado, pero imagínense un enfoque distinto donde todas las organizaciones están trabajando juntos para solucionar un programa. Y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de impacto colectivo, ¿no? Los problemas sociales y sus soluciones van a requerir que todos trabajemos juntos. Debe haber alineación entre los diferentes sectores, entre lo que está haciendo el gobierno, lo que están haciendo las corporaciones, lo que están haciendo las organizaciones no gubernamentales y colaboración entre todos. Todos están coordinados en sus acciones y están compartiendo todo lo que están aprendiendo con su trabajo. Y todos están trabajando hacia la misma meta y midiendo lo mismo. Y suena muy complicado y suena difícil de hacerlo, y lo es. Entonces, ahorita voy a seguir con la teoría, pero sí quiero nada más aceptar que es un proceso muy complejo, porque estamos hablando de muchas organizaciones que se reúnen y dicen, bueno, vamos a trabajar juntos, pero hay cada organización tiene su sistema, su manera de monitorear su trabajo, su manera de hacer las cosas, ciertas reglas. Entonces, pero eso es lo que el impacto colectivo trata de hacer, ¿no? Que todo el mundo esté trabajando alineado, reconociendo el mismo problema social, reconociendo cuál es la solución, y cada quien
con conocimiento de qué parte del problema van a estar solucionando. Entonces, el impacto colectivo es el compromiso, este lo voy a leer, de un grupo de actores relevantes. Cuando decimos actores relevantes nos referimos a las organizaciones que tienen influencia en el problema social que estamos tratando de resolver en diferentes sectores. Se necesita que sea multisectorial, eso es muy importante en Collective Impact, en impacto colectivo, y que tengan una agenda compartida, que todos estén trabajando en el mismo, para la misma meta, para abordar un problema social complejo, como la educación en una ciudad o la obesidad infantil en algún estado. Esos son los problemas que son complejos, que son difíciles de resolver para una sola organización y que requieren de colaboración y de diferentes maneras de hacer las cosas. Entonces, eso es lo que Impacto Colectivo propone. Ahora les voy a explicar un poquito de cuáles son las partes del impacto colectivo o los elementos claves de los que hemos estado hablando en los artículos. Si tuvieron la oportunidad de revisar el artículo que les envié, estos fue bajo FSG, empezó a hacer análisis de diferentes organizaciones que estaban haciendo diferentes tipos de colaboración, y esos son los 5 elementos que en cierta manera todos los diferentes esfuerzos que estuvimos viendo tenían. No lo tenían todo, o sea, no tiene que ser algo también que los quiero invitar, esto no es un sistema rígido, son una serie de reglas o elementos, pero es súper importante que los elementos estén adaptados totalmente al contexto, y particularmente reconociendo que este concepto nació en los Estados Unidos y la realidad en México puede ser muy diferente. Sí los invito a que piensen en estos 5 elementos y piensen en cómo se pueden traducir o se pueden llevar al contexto mexicano y al contexto particular de cada una de sus organizaciones y del tipo de trabajo que ustedes hacen. Entonces, los 5 elementos, el primero es una agenda compartida. La agenda compartida empieza con el reconocimiento de cuál es el problema. Varias organizaciones se juntan y empiezan a pensar, aunque es increíble a veces que cuando diferentes organizaciones están trabajando tratando de resolver el mismo problema, cuando les preguntas cuál es el problema que están resolviendo, diferentes organizaciones te dicen algo diferente, relacionado, pero diferente. Entonces, cuando estamos hablando de una agenda compartida, estamos hablando de reconocer cuál es el problema que queremos solucionar y crear un sistema, un sistema para ver cómo solucionarlo, ¿no? Generalmente cuando se crea la agenda compartida, las organizaciones se reúnen y antes de la reunión se traen muchos datos o sea, se traen profesores de diferentes universidades, o ya sea como quieras hacer la investigación, pero hay que traer investigación para saber cuál es la raíz del problema que queremos solucionar, cuáles son las diferentes soluciones que ya están posiblemente tratándose en otras regiones o en nuestra región, y así empezar a construir esa agenda compartida entre los diferentes actores que se reúnen. El segundo es el sistema de medición compartido. Este es un sistema en el que todas las diferentes organizaciones se ponen de acuerdo en decir, ok, ¿cómo vamos a saber que estamos resolviendo el problema, no? Si queremos reducir la obesidad infantil y tenemos problemas para reducir la venta de comida chatarra en las escuelas, y tenemos programas también para que los doctores concienticen a las madres de la necesidad de reducir o de vigilar la dieta de las niñas y los niños que viven en tu región. ¿Cuáles son las cosas cómo vas a saber que sí estás teniendo éxito o que estás empezando a ver diferencias? Bueno, entonces
posiblemente si creas un sistema de medición compartido, uno de las maneras en que lo mides es el número de escuelas, reducir el número de escuelas que venden comida chatarra dentro de la hora de escuela en 20% o algo así. Entonces, se seleccionan una serie de indicadores y ese sistema de medición compartido le ayuda a la colaboración y a las organizaciones colaborando para saber en qué lugares sí estás teniendo éxito y en qué lugares necesitas seguir trabajando. Esto generalmente se hace en 10 años, o sea, no se va a llegar en el corto tiempo cuando creas el sistema de medición. Dices, en los próximos 10 años generalmente o 7 años vamos a lograr X o y se va midiendo, se crea un sistema para poder estar midiendo el esfuerzo. Después se crean actividades que se refuerzan mutuamente. Una parte muy importante del impacto colectivo es que las organizaciones cuando se juntan y empiezan a trabajar juntos y reconocen cuál es el problema, de lo que se trata no es de todos hacer lo mismo, sino de que cada quien se complemente el trabajo que los otros están haciendo. Y aquí es donde las actividades que se refuerzan mutuamente entran, ¿no? Entonces, lo que pasa a veces en impacto colectivo es que diferentes organizaciones que están trabajando en la misma parte del problema, por ejemplo, si estamos hablando de educación y de que las personas en cierto estado se gradúen de la universidad, va a haber un grupo que está trabajando con las preparatorias, ¿no? Y los que están trabajando con preparatorias se juntan en un grupo de trabajo y ellos empiezan a trabajar juntos y a ver cómo pueden complementar el trabajo que unos están haciendo con otros, ¿no? Si tienes alguna universidad trabajando con preparatorias, las universidades están apoyando a los estudiantes para que se informen de cómo entrar a la universidad, cuáles son los requisitos. Posiblemente tienes las mismas preparatorias, ¿no? En este grupo y los directores de las preparatorias y ellos están haciendo diferente. Entonces ellos pueden decir, ok, si la universidad ya está haciendo este tipo de trabajo, ¿qué podemos hacer nosotros diferente? Y cómo vamos a saber que estamos teniendo éxito. Entonces esa es la tercera. Después la comunicación continua. La comunicación continua debe de ser dentro del grupo, que todas las organizaciones que están participando en el impacto colectivo sepan qué está pasando con el esfuerzo y también hacia afuera, con la comunidad y con la sociedad. A la gente no le gusta que le impongas las soluciones a los problemas, entonces es importante que de veras tengas una conexión fuerte con la comunidad donde le estés pidiendo su opinión en términos de cómo se debe solucionar el problema y cómo las soluciones que estás tú proponiendo los están afectando y también también estarle diciendo qué es lo que está pasando con el esfuerzo. Esto también, la comunicación continua también ayuda a que se continúe el fondo, para que el fondeo del impacto colectivo. Es importante estarse comunicando con fundaciones, con organizaciones gubernamentales o que están proveyendo recursos para que se pueda mantener en el largo plazo, porque eso puede ser un problema grande también, que el impacto colectivo no te va a dar resultados en 1 o 2 años, y muchas de las organizaciones que proveen fondos quieren ver resultados a corto plazo, y es importante comunicar cuáles son algunas de los éxitos que has tenido, reconociendo que el impacto colectivo es a largo plazo. Y finalmente, y yo creo que la parte, por lo menos en mi opinión, más importante del impacto colectivo, lo que lo hace un poquito diferente de otros métodos de colaboración, es el equipo de soporte. Ese es el equipo de soporte es un equipo que es contratado para trabajar en el impacto colectivo. Estas personas no trabajan para ninguna organización específica. Generalmente se trata de que sea una organización neutral, que se cree una nueva organización que sea neutral, que represente a todas las organizaciones que son parte del impacto colectivo, pero que no tenga preferencia por ninguna de ellas. Ahora, hay diferentes tipos de equipos de soporte y en algunos casos el equipo de soporte está dentro de, por ejemplo, una universidad.
pero de todos modos se debe asegurar que, que el equipo está sirviendo y que está ayudando a todas las organizaciones que son parte del esfuerzo, y que se note que no hay ningún privilegio ni ninguna sí, que no se, para que no parezca que es un esfuerzo de la universidad en ese caso. Entonces, este es un equipo, a mí lo que me parece muy importante del equipo de soporte es que estas personas amanecen y piensan en cómo llevar, cómo mantener el impacto colectivo funcionando desde que amanecen. Eso es lo que piensan. Necesitas intencionalidad, necesitas saber que hay gente que a eso es a lo que se dedica, a hacer el impacto, el esfuerzo de impacto colectivo, a trabajar con los diferentes grupos, a trabajar con las diferentes organizaciones que son parte y a representar el impacto colectivo ante la sociedad. Entonces, es súper importante. Esos son los 5. Me voy a dar un segundito, uno para que ustedes también puedan digerir los 5, y vamos a movernos ahora también a los principios y prácticas, ¿no? Estos 8 principios y prácticas del cómo se implementa impacto colectivo vinieron después. Nosotros reconocemos que cuando se escribió el primer artículo de impacto colectivo, muchas organizaciones empezaron a hacer impacto colectivo y ya había algunos ejemplos de que funcionaba, pero nosotros reconocemos que hemos estado aprendiendo en los últimos años, junto con el sector social, de cuáles son las otras cosas que son necesarias para asegurarse que el impacto colectivo sea exitoso. Y algunas de las cosas que estuvimos recolectando en el sector social son estas 8 prácticas que son súper importantes también, que complementan los 5 que les estuve mencionando, los 5 elementos que les estuve mencionando antes. El primero es relacionado con la equidad, es diseñar el impacto colectivo como prioridad, tener la equidad como prioridad, y no sé qué tanto se traduce en México y cuál es la terminología que se utiliza en México, pero el sentido de este punto es que estemos pensando en las personas más vulnerables de nuestras comunidades, que estemos pensando en las personas de bajos recursos, que estemos pensando en nuestras comunidades indígenas, si estas comunidades van a estar afectadas o por el trabajo que estamos haciendo, y si los ignoramos no los vamos a estar apoyando como debe de ser. Entonces, la idea, el espíritu de este primero es, cuando estás pensando en impacto colectivo, tienes que pensar en las necesidades y conectarte con las comunidades que estás tratando de apoyar. Pensar en sus necesidades y apoyarnos. Ese es el primero. Y el segundo está conectado. Es incluir a miembros de la comunidad en el colaborativo o en la colaboración. Se trata de que, como les mencioné antes, a las comunidades no les gusta que les impongas, a nadie nos gusta que nos impongan soluciones. Entonces es importante que cuando se está creando la agenda común, que se involucre a la comunidad en el desarrollo de las soluciones, y también que se mantengan los canales de comunicación para poder entender de qué manera se está apoyando a la sociedad, a la comunidad o no, y cómo podemos mejorar eso. Entonces, el tercero es que debe haber socios multisectoriales, y esto me refiero a que no puede ser que solamente haya universidades y organizaciones no gubernamentales. Debe de haber un conjunto de organizaciones de diferentes áreas, y esto es por varias razones. La primera es porque cuando traes organizaciones de diferentes sectores, se crean soluciones, se generan diferentes soluciones, porque diferentes sectores tienen diferentes maneras de ver el problema y de poder proporcionar soluciones y apoyo. Y también para no estar nada más escuchando lo que queremos. A veces cuando nos reunimos con personas que piensan como nosotros, terminamos nada más dándonos
diciéndonos que todo, que lo que estamos pensando está bien porque todos pensamos iguales. Igual, pero es importante atraer personas que posiblemente no hemos trabajado con ellos, sino has trabajado con negocios y hay negocios que están interesados en solucionar el problema social que tú estás trabajando, pues es importante hacerlo. Entonces, el cuarto es utilizar datos para aprender a adaptarse mejor. Lo que empezó a pasar es que mucha gente cuando tenemos el sistema de medición, mucha gente se empezó a enfocar mucho en el sistema de medición y esto es lo que debemos de medir. Y aquí la realidad es que se debe de utilizar ese sistema de medición y otros datos, datos y información de evaluaciones, pero no solamente para ver si para checar el progreso que estás haciendo, sino también para aprender de qué es lo que está pasando con el impacto colectivo. Después se deben cultivar líderes con habilidades únicas de liderazgo, líderes que pueden entender las diferentes tensiones entre diferentes organizaciones, que son capaces de navegar conflicto, que son capaces de aceptar cuando algo no está funcionando, que son capaces de decir, de darle crédito, de decir aquí todas las personas que hicieron de reconocer el trabajo de las diferentes organizaciones participando. El liderazgo es parte, este tipo de liderazgo es muy importante para el impacto colectivo. El que sigue es, otra cosa que es importante es que hay programas, cuando estás haciendo impacto colectivo, mucha gente luego pregunta, bueno, pero entonces, ¿dónde está el trabajo si lo único que estás haciendo es colaborando? No, las organizaciones que están haciendo diferentes programas siguen haciendo sus programas. Y es importante, se debe de estar trabajando a dos niveles, al nivel de los programas que se están implementando para apoyar a la sociedad y también estrategias sistémicas para cambiar el sistema. Si hay alguna ley que hay que cambiar, entonces el impacto colectivo se encarga de esa ley. Pero al mismo tiempo, ya hay organizaciones que están tratando de apoyar a la comunidad mientras esa ley se cambia, ¿no? Entonces, el séptimo es construir, este es muy importante y es a veces complicado construir esta cultura de confianza y respeto, donde las organizaciones no están pensando que si algo no está funcionando, las demás organizaciones las van a ver mal o no les van a proveer fondos y que haya como alguna tensión en la organización, en la colaboración. Entonces, la colaboración se debe de estar dando de veras, entendiendo que todos estamos trabajando juntos y que todos queremos que este problema se solucione y que no se va a utilizar nada de la evaluación o de los datos que se están trayendo al impacto colectivo para hablar mal de ninguna de las, para hablar mal del trabajo de ninguna de las organizaciones. Y lo último, el último es que el impacto colectivo se debe contextualizar. Como ya les mencioné, este es particularmente importante para ustedes que trabajan en México. Hay cosas que funcionan acá en los Estados Unidos, pero después de todo, ustedes toman la teoría y aplican lo que a ustedes les parece que funciona y lo que no funciona se puede cambiar. Esto es nada más una teoría, pero debe de ser adaptada al contexto. Y finalmente, y ya les doy oportunidad de preguntarme, se requieren, hay cambios en la mentalidad, a veces como pensamos en el sector social, particularmente acá en los Estados Unidos, en ir de soluciones técnicas a soluciones que se puedan adaptar. Entonces, en vez de estar pensando en que esta solución que funcionó en otro estado, que funcionó en Guerrero, lo voy a hacer en Jalisco, hay que pensar en adaptar esa solución al contexto y a la colaboración. Entonces, de enfocarse en la evidencia de que estamos teniendo impacto, que eso es lo que pasa generalmente con los programas, ¿no? Si yo lo que quiero ver como resultado de impacto colectivo, como resultado de mi programa, es que la evidencia de que se está reduciendo el porcentaje de obesidad infantil en el estado.
Y con Collective Impact, con impacto colectivo tienes que pensar en eso, claro, la evidencia es importante, pero también hay que pensar en cuáles son las relaciones que se están formando y cómo esas relaciones pueden estar mejorando o sea, impactando el problema en el largo plazo. Hay que movernos de ser expertos en el contenido, que es lo que generalmente a veces pensamos, bueno, yo soy experto en obesidad infantil y es en lo que trabajo, a tener conocimiento y contenido del contenido, que es importante, pero se agrega el contexto. Es importante en impacto colectivo, se necesita conocer la comunidad, se necesita saber cómo trabajar en comunidad. Es esta idea de la solución milagrosa en que esto es así, con este programa vamos a poder solucionar todos nuestros problemas. Nosotros lo cambiamos, o como lo traté de traducir, es una solución amplia, una solución que no es solamente esta es la única solución que va a solucionar todo, pero si esto es como vamos a intentar esta solución, si no funciona, vamos a cambiarla y vamos a seguir perfeccionándola. Es una solución que se sigue perfeccionando. Y lo último es esta idea de quién toma el crédito, quién dice este es el trabajo que yo hice, que mi organización hizo esto. Tienes que cambiarlo a compartir quién está diciendo, bueno, mejoramos esto, pero lo mejoramos como el impacto colectivo, no mi organización solamente. Y esto es muy importante cuando estamos hablando de la confianza. Para que las organizaciones puedan confiar, se requiere que se les reconozca cuando están haciendo trabajo. Y a veces se crea tensión cuando una organización es reconocida y las demás organizaciones dicen, bueno, todos estamos haciendo este trabajo, ¿por qué nada más lo estamos reconociendo contigo? Y finalmente, el impacto colectivo se aplica en varias áreas. Ahí les puse algunos ejemplos de los Estados Unidos, en diferentes áreas, en educación, en desarrollo económico, desarrollo comunitario, medio ambiente. Entonces se ha aplicado en varias áreas y con éxito. Entonces, mire, voy a parar aquí por si tienen algunas preguntas y ya si no nos seguimos con el impacto colectivo en práctica, la segunda parte de la presentación. Gracias, Efraín. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. Si es así, por favor, ya sea que la manden por la sección de preguntas o bien levantan su mano y puedo abrirles el micrófono para que puedan hacerle directamente la pregunta a Efraín. Y pues para poder continuar y mantenernos en los tiempos, pues traten de ser breves y para que pueda darse esta actividad de las preguntas. La primera pregunta es de Erika y dice, Efraín, ¿pudieras compartirnos un ejemplo de cómo se ha financiado el equipo de soporte? Sí, claro que sí. El equipo de soporte generalmente cuando empiezas el impacto colectivo, y ahorita hay una diapositiva que vamos a hablar un poquito más de eso, pero lo que nosotros recomendamos es que haya alguna fundación o alguna organización gubernamental que vaya a apoyar el equipo de soporte por los primeros, por lo menos 3 a 5 años. Y un ejemplo, y lo vamos a ver en las diapositivas también, es la fundación de la Gates Foundation, junto con otras fundaciones locales, apoyaron ahí en Seattle un esfuerzo de impacto colectivo y dieron fondos, y estos fondos son específicos nada más para la creación de una organización que sea la organización que lleve a cabo el impacto colectivo. Entonces ellos pusieron, fue Gates junto con otras fundaciones locales las que se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a apoyar esto por los próximos 3 a 5 años y de ahí la organización tiene que seguir buscando fondos y para seguir manteniendo el trabajo. Pero así es como generalmente hay una fundación o hay alguna organización grande que pone los fondos para empezar el trabajo por los primeros, por ejemplo, en mi trabajo con la fundación, con la Lumina Foundation, para ayudar a latinos a graduarse de universidad en 13 regiones de los Estados Unidos.
la fundación les dio apoyo por 3 años. Entonces, la manera en que pasó es que la fundación les dio dinero o fondos para los programas pero también se querían hacer el equipo de apoyo, y también les ayudó con apoyo técnico para poder seguir adelante después de los 3 años. Muchas gracias, Efraín. Tengo 2 preguntas más. ¿Cómo abordan la pregunta es de Miguel Ángel y es ¿cómo abordan los problemas de credibilidad en instituciones públicas y la desconfianza que se genera con otros sectores? Pues sin duda son un actor o sector clave. La desconfianza con el sector de gobierno, por ejemplo, en México. Sí, supongo que es en ese sentido. ¿Es así, Pues, Miguel Ángel? Nada más que me confirme supongo que sí ha de ser la credibilidad de las instituciones de gobierno. Creo que sí, así es. Pues no, yo no lo he, en los ejemplos que he visto, creo que puedo hablar más ampliamente de cómo o sea, mejorar las relaciones entre las diferentes organizaciones. Yo no he trabajado con ningún, o sea, entiendo la pregunta porque me imagino que a veces ha de haber tensión o desconfianza, sobre todo con algunos sectores, pero hablando más en general, en términos de cómo se crea la confianza, porque es difícil. Creo que cuando las organizaciones empiezan a ver que de manera legítima, que todo mundo de veras, el interés de todo mundo es que se solucione el problema, y con actos empiezas a demostrar que no se basta, que todo mundo que todo mundo está alineado en solucionar el problema, que cuando compartimos, por ejemplo, a veces se comparte información que no habla bien de algunas organizaciones, del trabajo de algunas organizaciones, que es normal, todos estamos tratando de solucionar problemas difíciles de solucionar, pero cuando empiezas a enseñar, por ejemplo, datos de una universidad que no está graduando estudiantes, cuando la universidad se da cuenta que de veras los datos no se están usando en su contra ni para criticarlos, sino que estamos diciendo, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Qué le funcionó a otras universidades? ¿Por qué no está funcionando en esta universidad? Así es como... Y también se firman contratos, esa es otra cosa que funciona. Firman contratos, acuerdos, donde se pone bien clarito cuáles son los términos de colaboración y lo que se le va a requerir a cada una de las organizaciones que va a estar participando. Gracias, Efraín. La siguiente pregunta está relacionada con la anterior un poco y es de parte de Radovan y menciona, en el papel está muy atractivo e inspirador el modelo, pero en la realidad y sobre todo en las organizaciones de la sociedad civil existe un celo profesional muy profundo porque todos competimos por fondos, metas, etcétera. ¿Cómo logramos romper estas barreras para poder poner el nosotros sobre el yo? Esa es muy buena pregunta y tienes toda la razón. Yo creo que yo personalmente, a mí me costó trabajo entenderlo. Yo pensé que, no sé, como que me vi muy, me quise ver como que al principio cuando empecé a trabajar en FSG empezamos a hacer este tipo de trabajo. Yo creo que no me di cuenta de lo difícil que iba a ser porque tienes razón, hay tensión, hay relación y luego muchas personas ya tienen relaciones, hay pasados a veces de tensión. Además de lo que ya mencioné, que es el de veras demostrar que hay un acuerdo en el grupo y, por ejemplo, cuando se reúnan, hay una serie de acuerdos que mencionamos en cada uno y se los puedo enviar, pero hay una serie de acuerdos que mencionamos al principio de nuestras reuniones, nada más para recordarnos, estamos aquí todos juntos para trabajar por todos, no para lo de para el gane personal. Esa es una cosa que hace. Otra cosa es mejorarla. Otros esfuerzos de impacto colectivo, me acuerdo mucho en Miami, hacían
hacían una fiesta o una happy hour después de sus reuniones, nada más para conocerse como personas, porque como ya había tensiones entre diferentes personas, ellos después de cada una de sus reuniones hacían una hora donde nada más se juntaban a platicar y a conocerse como personas. Eso también es algo que ha funcionado. Lo último que voy a traer es hablarle de los beneficios a las personas, de los beneficios de la colaboración y de venir juntos y de trabajar juntos. Tienes toda la razón, se ve bien en papel, pero a la hora de tratarlo de hacer cuesta trabajo. Pero sí se puede si empiezas de veras a crear tiene que haber relaciones. Lo crítico para mí es que se creen relaciones personales, que a veces es difícil hasta para el americano para entender. El americano a veces no quiere pensar que eso sea necesario, porque somos profesionales y venimos a la mesa como profesionales, pero yo sí creo que es necesario crear relaciones personales donde tú puedas confiar en la persona como persona y no solamente como profesional. Así es como puedes empezar a crear esa confianza y reducir la tensión. Gracias, Efraín. Y me gustaría sumar un poco también a partir de mi experiencia trabajando con organizaciones donantes. También mucho de lo que se fijan las organizaciones donantes es justo lo que mencionas. O sea, cuando se presentan proyectos de forma colaborativa, que realmente esta colaboración sea genuina por atender el proyecto y no solamente por acceder a una serie de recursos, ¿no? También hay otra pregunta de parte de Judith, que va relacionado un poco a las anteriores. Me encanta lo que estoy escuchando. Felicidades por los logros de apertura a esta nueva era de colaboración. Me gustaría conocer de otras instituciones en México cuál ha sido su experiencia con la variable de colaboración gobierno. Nosotros ya trabajamos de forma colaborativa con el sector privado, social y empresarial. Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones previas para poder trabajar con gobierno? Pues las condiciones previas son las mismas que tendrías para trabajar con otros sectores. Lo único que agregaría yo es que a veces gobierno es muy rígido en si te van a proveer fondos, particularmente si te van a proveer fondos, te van a pedir por un tipo de evaluación muy específica. A veces los fondos se tardan. Entonces yo creo que la recomendación aquí sería tomar esas cosas en cuenta cuando estás tratando de trabajar con gobierno. Oye, Mireille, tenemos ya muy pocos minutos. Sí, voy a guardar las dos preguntas que están en el tintero y para que las podamos decir a tiempo al final, y si no, te las mando por correo para que se puedan resolver y las enviamos a todos. Claro, excelente. Gracias. Ok, rapidito, les quiero hablar un poquito para que lo vean en la práctica, cómo se hace el impacto colectivo después de hablarlo en teoría. Aquí quiero llamar su atención a la parte derecha de la diapositiva, donde se habla de la disposición, porque estos son como si quieres pensar en empezar a hacer un esfuerzo de impacto colectivo, esto es lo que se requiere, y esto es un poquito, lo hablamos con las preguntas y respuestas. Necesitas campeones influyentes, necesitas tener la habilidad de captar la atención de líderes de diferentes sectores. Entonces, que te vayan a dar el apoyo no solamente de los fondos, pero de que puedan traer las diferentes, como decir una fundación grande como la fundación de Bill Gates, o una fundación que pueda atraer a diferentes sectores, diferentes organizaciones. Si tienes también ya el apoyo del gobierno, también eso es importante. Se requiere que haya urgencia de cambio, que sean problemas críticos. O sea, si vas a hacer impacto colectivo, tiene que ser bajo un problema crítico, un problema complejo, que la gente esté frustrada ya del problema para poder de veras, porque como va a ser tan complicado la colaboración, se requiere que sea un problema que sea importante, un problema importante para la comunidad. Después, como les decía, el compromiso de organizaciones de 3 a 5 años para la infraestructura, del impacto colectivo.
y lo cual, las relaciones de confianza entre actores y que si ya hay esfuerzos de colaboración existentes, puedes traer esos esfuerzos también al impacto colectivo. Entonces, esos son más o menos como cuáles, para que piensen en cuáles son lo que se requiere para cuando quieres empezar a hacer impacto colectivo. Tienes que ver si estas 4 cosas existen o si las puedes crear para entonces iniciar el impacto colectivo. Este es más o menos como el impacto colectivo en un sistema como clásico. Pueden ver el comité ejecutivo a la izquierda. El comité ejecutivo generalmente son los líderes de las diferentes organizaciones o gente que tiene el poder de tomar decisiones. El comité ejecutivo generalmente se reúne nada más cada mes, cada 2, 3 meses para tomar decisiones más grandes. Y luego la organización, o hay comités que se reúnen más seguido, depende de qué tan involucrados estén en el trabajo o hay algunos que son nada más tomando decisiones de alto nivel. Luego está la organización de soporte, que es la organización que hemos estado hablando. Y después hay acciones impulsadas por los socios, y ahí ya ustedes pueden ver cada una de las burbujitas es un socio, y hay grupos de trabajo donde los socios se van reuniendo, y hay un secretario y una organización que está encargada de cada uno de ellos. Esto se ve diferente en diferentes lugares. En Savannah, Georgia, por ejemplo, en uno de los esfuerzos que yo vi, ellos decidieron no hacer grupos, sino que hacer un grupo grande y reunirse y dividirse en subgrupos del grupo grande. Y eso funcionó porque ellos no tenían a tantas organizaciones, porque es un esfuerzo chico y varias organizaciones estaban trabajando en diferentes temas. Entonces varias organizaciones necesitaban estar en varios de los subgrupos y dijeron, pues hay que reunirnos todos juntos si todos tenemos que estar en los subgrupos. Y luego estos son se requiere mucho tiempo para hacer el impacto colectivo, y lo dividimos en 5 diferentes etapas. La primera es decidir si impacto colectivo es el enfoque correcto para ti o no. Esa es la pregunta que debes solucionar. Después es la creación de la agenda común y el decir cuál es nuestra meta, a quién tenemos que traer a la mesa, ¿no? A quién invitamos. La tercera es organizar. ¿Cuáles van a ser nuestras estructuras? ¿Cuántos subgrupos necesitamos? ¿Cada cuándo nos vamos a reunir? Y esto, proceso de la etapa hasta el 3, puede tomar hasta 2 años. Se puede tomar mucho tiempo. Hay algunas organizaciones que lo hacen en 6 meses, pero en general tardan mucho tiempo. Y después la etapa cuarta es comenzar a implementar. ¿Cómo nos movemos de la planificación a la acción? ¿Cómo empezamos de veras a colaborar y a movernos juntos? Y ya después es sosteniendo la acción, es cómo mantenemos este momento de éxito que estamos teniendo y cómo nos mantenemos a largo plazo. ¿Cuáles van a ser los tipos de fondo? ¿Cuáles los resultados que estamos empezando a ver? Entonces, les quería compartir un ejemplo de donde yo vivo, de Seattle. Este es un ejemplo en el condado de King. Voy a estar diciendo King County de aquí en adelante. Es el condado de King en Estados Unidos. Hay una necesidad muy grande o sea, la región, si la ves en números, está muy bien, porque tenemos una de las regiones más educadas de los Estados Unidos. Pero desgraciadamente muchas de las personas con universidad en la región no son de la región. De hecho, si ven la parte baja de la diapositiva, solamente el 24% de las graduadas de preparatoria de la ciudad de King County o de la región de King County se gradúan, y solamente cuando hablamos de personas de color, particularmente latinos y afroamericanos, solamente el 10% se gradúa. Entonces hay un grave problema de que los jóvenes de King County no se están graduando de universidad y no están aprovechando los trabajos que pagan muy bien en la región. Entonces se creó este sistema llamado Roadmap Project, con una meta ambiciosa. Ahí la pueden ver: duplicar el número de alumnos en el condado de South King y South Seattle que tuviera que graduarse de la universidad,
y recibir credenciales vocacionales para 2020. Cuando decimos vocacionales me refiero desde un CONALEP hasta grados de universidad como en los Estados Unidos de 4 años. Y ahí ustedes pueden ver un poquito de cómo ellos se organizaron, ¿no? Ahí tenían una community network, tienen una manera de comunicarse con la comunidad, tienen diferentes organizaciones trabajando con gobierno, tienen un grupo que se encarga de los datos y la evaluación, tienen diferentes grupos, si lo ven en la parte baja del círculo, tienen diferentes grupos, un grupo que se dedica a los estudiantes que no hablan inglés como primera lengua, a un grupo que se dedica a los primeros años de la educación de los niños. Entonces se creó este Collective Impact Effort y estas son las cuatro áreas del plan común, ¿no? Del que hemos estado hablando. Se están alineando. Ellos pensaron que la participación de los padres y de la comunidad es muy importante, entonces los incluyeron. Ellos usan muchos datos, mucha evaluación para ver cómo que están haciendo su trabajo bien y fortaleciendo sistemas, siendo intencional sobre cómo mejorar los sistemas en la ciudad, cómo mejorar las leyes para que puedan llegar a su meta. Aquí pueden ver el sistema compartido de indicadores que ellos tienen, diferentes indicadores para cada uno de los diferentes grados de la escuela y de veras tomando en cuenta cómo vamos a saber que estamos teniendo éxito. Oye, se nos terminó el tiempo, Mireille. ¿Terminó o cómo? Sí, yo creo que sí, no tienes inconveniente, terminamos para no cargar demasiado la sesión de la próxima semana. Yo me quedo 90 minutos si quieres. No, no te quedas. Ahorita terminamos rápido. Perfecto, no pasa nada. Dale. Entonces, esto es nada más, es rápido no porque ya no tenemos tiempo, esto iba a ser rápido de cualquier manera, porque nada más quería enseñarles un poquito de qué es lo que están haciendo ellos. Esto es un poquito más sobre los datos, y también, o sea, ellos están midiendo, siendo de manera intencional de qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando y cuáles son las organizaciones que necesitan estarse involucrando en estas diferentes áreas, ¿no? Ahí pueden ver algunos de cómo nos está yendo con nuestros hijos, con los niños que están en educación especial, con diferentes tipos de estudiantes. Y luego, ellos admiten que es un sistema en construcción, por eso traen los gorros de constructores en la foto. Han mejorado los indicadores en los pocos años que tienen ellos trabajando, el 88% de los indicadores han mejorado, y siguen mejorando su colaboración. Claro, ha habido retos y diferentes cosas que han venido. Por ejemplo, ahorita están construyendo un sistema de aprendizaje temprano para la preprimaria, para el debería ser, yo creo, antes del kinder, y entonces también, como saben, en Estados Unidos hubo cambios ahora con el Common Core, que ahora los están evaluando de manera diferente a los niños. Entonces también cuando ese cambio pasó, ellos se tuvieron que adaptar. Entonces, es siempre en construcción, ¿no? Y finalmente, esto es un ejemplo también, parte importante del impacto colectivo, es poder celebrar los logros del colaborativo, porque como se va a tardar en organizarse y empezar a trabajar, es importante que los logros que se empiezan a lograr que se empiezan a dar al principio, se mencionen. Y esto es algo que pasó en el trabajo del Roadmap Project. Ellos fueron del 73% de tasa de inscripción en esta beca que el Estado le da a todos los estudiantes de bajos recursos, gracias al esfuerzo de las diferentes organizaciones, llegaron a un 94%. Lo único que tenían que aplicar es aplicar a la beca el gobierno de los Estados Unidos te pide que apliques, se llama FAFSA, para que te puedan dar becas. Es una forma que tienes que aplicar para que te den becas. Entonces, mejoraron la aplicación al 94%, lo que hace que 94% de los estudiantes del condado puedan accesar esta beca.
que se llama College Bound Scholarship. Creo que les da 2 años de Community College o algo así. Entonces, ya esa es toda la presentación que tenía para ustedes. Depende, Mireille, tú me dices si quieres las preguntas, las contestamos la semana que entra. Si quieres podemos dar una ronda de unos 5 o 10 minutos, si no te importa, como para pues sacar las preguntas que hayan quedado, ¿no? de la sección anterior y de esta, y podemos la próxima sesión pues abordar de nuevo cualquier duda que haya quedado o que quede, que no se pueda atender ahora. Perfecto, con gusto respondo sus preguntas. Mira, te voy a hacer una que quedó de la sección anterior, antes de que surjan nuevas. Esta la hace Mauro y pregunta que si el método, es decir, impacto colectivo, se ha utilizado fuera de Estados Unidos y si ubicas algún caso de éxito que pudieras compartir. Sí, se está aplicando alrededor del mundo. La semana pasada, de hecho, estuve en el Collective Impact Convening. Es una conferencia que organizamos, que organiza la organización, el Collective Impact Forum, que es que está apoyada por FSG. No debo de decir que no es parte de, está apoyada por FSG. Y había ejemplos de diferentes partes del mundo. Tuvimos gente de Japón, gente de Australia, gente de Brasil. No tengo ningún ejemplo específico, pero sí se los puedo compartir, porque hubo una sesión durante la conferencia que se llamaba Collective Impact Sin Fronteras, Impacto Colectivo Sin Fronteras, y ahí presentaron ejemplos de Brasil, de México. Creo que hay un ejemplo, nada más yo no pude ir a la conferencia y no me ha contestado el presentador, pero en cuanto me conteste con la presentación se las quería compartir. Entonces, y ahí ya pueden ver algunos ejemplos fuera de los Estados Unidos. Perfecto. Y sí sería bueno que nos pudieras compartir si logras conseguir esos ejemplos que se presentaron en la conferencia para poderlos compartir con todos los miembros. De parte de Olga tengo cómo se puede implementar el impacto colectivo cuando las alianzas que se tienen con otras organizaciones tienen diferentes temas de trabajo. Sí, es complicado. Se requiere que a veces lo que pasa es que ya hay diferentes alianzas y diferentes organizaciones trabajando en colaboración. Y se requiere, entonces a veces hay dos cosas. Una, si no se pueden romper esas alianzas y de veras o esas prioridades que las organizaciones ya tienen, entonces posiblemente el impacto colectivo no es la solución una solución que vas a poder implementar, porque cuando las organizaciones cuando las organizaciones ya están comprometidas y están todas así como que sí, vamos a hacerlo, de todos modos es súper difícil. Imagínate cuando ya hay competencia con la atención y con las prioridades. Entonces sí es bien importante hablar con las organizaciones, terminar o alinear las alianzas que ya se tienen, ver si se pueden modificar, porque sí es necesario que las organizaciones tengan el impacto colectivo como prioridad. Si no, es muy difícil. O sea, si hemos visto, por ejemplo, en algunas ciudades hay como 3 impactos colectivos del mismo tema. Entonces, eso es muy difícil que vaya a funcionar, porque pues se necesita que sea toda la comunidad reunida para solucionar el problema. Y si ya hay 3 organizaciones haciendo 3 diferentes impactos colectivos, eso se convierte en algo difícil de lograr. Gracias, Efraín. Benjamín, tenías hace rato una pregunta, no sé si quieras hacerla y te abro el micrófono. ¿Benjamín? Sí, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Efraín, preguntarte un poco en tu experiencia, digo, ya con las preguntas anteriores se ha ido, me parece, respondiendo, ¿no? Pero sí.
Nosotros aquí alguna vez en la Fundación participamos en un proyecto que se llamó Transforma México, de la Lotería Nacional, y venían pues distintas instituciones, ¿no? Pero preguntarte ya en particular, en tu experiencia, ¿cuál es el punto de ruptura en aquellos impactos colectivos para no llevarse a cabo el proyecto? ¿Y cuáles son como los vínculos en donde sí funciona el impacto colectivo, como los más importantes de cada una de las dos cosas, tanto para no llevarse a cabo como para que sí suceda? Pues, no, gracias por la pregunta. ¿Para qué fundación trabajas? Es Fundación Lazos. Lazos, ok. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, pues para no hacer, si no es un problema que sea importante para la comunidad en ese momento, no debe ser. Sí. Debe ser un problema complejo, que sea relevante, que haya urgencia en la comunidad para solucionarlo y que de veras los actores importantes quieran apoyar el proyecto. Si no tienes esas tres cosas, va a ser bien difícil que lo puedas hacer, porque solamente así vas a poder traer a todos los diferentes actores a que colaboren juntos, lo cual puede ser muy difícil. Y para que sí funcione, yo creo que esa idea de tener los fondos por los primeros 3 a 5 años es importantísimo, porque si tienes una organización, le digo yo, me siento, fíjense, quiero compartir con ustedes que me siento tan mal a veces de que ya mi español ya no se dice mi papá que mi español ya se escucha muy malito, pero sobre todo cuando hablo cosas de trabajo, se me traba porque nunca lo digo en español. El equipo de soporte. Cuando el equipo de soporte tiene 3 a 5 años de apoyo, entonces el equipo de soporte se dedica a crear las alianzas, a crear la colaboración y no está distraído con traer fondos para seguir subsistiendo, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo, porque si no, lo que empezamos a ver es que tienen fondo para un año y ya pues se tienen que estar enfocando parte de su energía, de su trabajo en traer más fondos y eso pues los distrae a veces un poco del verdadero trabajo. Entonces creo que eso es muy importante y lo segundo es esa idea de crear la confianza y que se note que es un esfuerzo legítimo y que nadie va a estar tomando ventaja de decir, esto es lo que yo estoy haciendo, porque a veces lo que pasa es que si se tiene algún logro, las organizaciones empiezan a anunciar el logro como del logro de ellos, no el logro del colaborativo. Entonces, esa idea de crear confianza y saber que todos estamos juntos en esto y que todos tomamos la responsabilidad de lo que está pasando, también creo que es importante. Esos son algunos de lo que te puedo decir que yo veo que hace que funcione o que de plano mejor no intentarlo. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Efraín. No sé si haya más preguntas que alguien tenga o que quiera realizar. Si no hay más, concluiría con una reflexión que hace uno de los participantes y cualquier duda o pregunta, pues favor de enviarla por correo y yo la haga llegar a Efraín y de cualquier manera la próxima sesión pues estaremos dedicando gran parte de la sesión o parte de la sesión a resolver dudas después de que hayan como procesado toda la información o reflexionado sobre toda la información que nos ha compartido Efraín el día de hoy. La pregunta, bueno, más bien la reflexión la hace Radovan y dice, me parece muy útil e interesante el impacto colectivo. Creo que debemos de empezar a pensar más en resolver problemas profundos en que todas las organizaciones y sectores podamos encontrar en común. Como parte de una universidad, esta estrategia de impacto colectivo puede ser relevante y pertinente y será un reto primero poner de acuerdo a sectores internos de la universidad y posteriormente ponernos de acuerdo con los demás actores sociales. Excelente. Creo que ya no hay más preguntas.
De no ser así, pues entonces daríamos por finalizada la sesión y les recuerdo, por favor, si tienen más dudas sobre esto, nos las hagan llegar para que pueda Efraín atenderlas en la próxima sesión. Y muchísimas gracias, Efraín, por tu tiempo, por compartir esto que, como ya lo habíamos conversado antes, esta parte de este tema del impacto colectivo es nuevo, en México. Sé que en Estados Unidos hay muchas experiencias y creo que dado el contexto que se vive actual en México, esfuerzos de impacto colectivo son importantes y parte de lo que busca también este programa y con la actividad que se viene programada para más adelante con los participantes es justo esto, empezar a formar y empezar a crear líderes conscientes sobre la necesidad de empezar a trabajar de forma conjunta para resolver problemas pues tan complejos que hay y existen. Claro, no, muchísimas gracias, es un honor para mí estar con todos ustedes y si tienen alguna pregunta, yo le voy a pasar mis datos a Mireille y con mucho gusto podemos platicar y que espero que les haya servido. Muchas gracias. Gracias a todos y en un momento más les hago llegar los datos de la próxima sesión de la semana que viene. Muchas gracias y que tengan muy buen día a todos. Nos vemos. Nos vemos, gracias.